Dios le bendiga, que el Señor les conceda un feliz día a cada uno de ustedes en esta mañana. Quiero hablarles en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino luego a él palabra de Jehová, diciendo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en una tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Amén. Gloria a Dios, santo es Dios. Dice la palabra del Señor, aquí nos está hablando de una viuda, una mujer viuda. Dice la palabra de Dios que esta mujer recogía leña para ir a cocer lo último que le quedaba a ella. Amado hermano, esta mujer tenía poca cosa en su casa para alimentarse. Nosotros en esta vida a veces enfrentamos situaciones adversas, situaciones difíciles, pero en esas situaciones debemos acordarnos de dar gracias, porque el ser humano no puede ser agradecido solamente cuando tú tienes la despensa llena, cuando tú estás en salud, cuando tú tienes prosperidad, de dar gracias. Nosotros somos los hijos de Dios y tenemos que estar diseñados con una acción de gracia. Estamos diseñados para esto, para dar gracias, para adorar a Dios. Dice la palabra del Señor que cuando Job le fue quitado todo, él adoró a Dios. Dice que rasgó su vestido, sus vestiduras, y adoró a Dios. Esto no lo hace cualquiera, que vengan y le digan: mira, se desbarataron tus hijos, se murieron, ya eres pobre, ya tú has pasado a otra situación económica, ya no eres el mismo. Todas las desgracias que vinieron y le dijeron a Job, en ningún momento Job dejó de adorar a Dios. Dice: con todo y eso se levantó y adoró al Padre. Empezó a alabar y dijo: Jehová Dios, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová engrandecido. Nosotros tenemos que engrandecer al Señor, sea cual sea la situación en la que estemos viviendo o pasando. Y la palabra del Señor registra que esta mujer de lo poco que tenía, ahí ella fue agradecida y obedeció. Y dice que de ahí vino su milagro. Su milagro vino de lo poco. Cuando tú y yo de lo poco que tenemos empezamos a dar gracias al Señor, de ahí va a salir el milagro, de la gratitud, del agradecimiento que estamos sintiendo, aún sintiéndonos enfermos, aún sintiéndonos con una economía pésima, sintiéndonos en una condición extrema. Ahí empezamos a dar gracias y ahí es que Dios mira de qué material estamos hechos, de un buen material o de un material malo. Amado hermano, tenemos que ser agradecidos. Sea cual sea la situación que tú estés pasando ahora, empieza a dar gracias. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que en lo poco, aquel que es fiel en lo poco, dice que será llevado a lo mucho. Pero es cuando empiezas a ser agradecido en lo poco que tienes, en lo mínimo que tienes, con eso que tienes, con eso comienza a dar gracias. Empieza a adorar, empieza a agradecer, empieza a decirle a Dios: yo estoy agradecido, estoy agradecida con lo poco que tengo, con lo que me has dado, estoy agradecido. Empieza a agradecer, empieza a dar gracias, empieza a glorificar a Dios, empieza a alabar a Dios. Y va a ver que en medio de eso poco las cosas se van a ir transformando y te llevarán a lo mucho. Porque la palabra de Dios habla que aquel que es fiel en lo poco será llevado a lo mucho. Y dice la palabra del Señor que esta mujer obedeció. Esta mujer le dijo: pero yo no tengo nada, tu sierva nada tiene. Pero fíjese antes de esto lo que pasó. Dios es fiel y es justo. Dice que lo provocó a juntarse los dos.
Le dijo a Elías, levántate y vete a tal lugar, porque esa viuda ya estaba en esa hora, en ese lugar. Lo de Dios no es casualidad, Dios es propósito. En Dios no hay a ver si pego, a ver si no pego, a ver qué sale. No, en Dios es un propósito totalmente y excelente para nuestras vidas, un propósito divino para aquellos que se dejan guiar, para aquellos que obedecen la voz de Dios, para aquellos que escuchan y accionan a favor. Amado hermano, y dice que Elías escucha la voz de Dios que le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón. Ya Dios sabía que la viuda estaba allí recogiendo los 2 leños. Entonces iba a venir el junte de estas 2 personas para cual explotara, sucediera el milagro. Y dice la palabra del Señor, mire, donde quiera que nosotros estemos, amado hermano, Dios mira nuestro corazón. Dios sabe la intención de nuestros corazones. Dios conoce con qué intención nosotros hacemos o decimos algo. Amado hermano, ya Dios había visto el corazón de esta viuda. Dios estaba mirando la lealtad que había en este corazón de esta mujer. Y dice la palabra que motiva a Elías que se levante y vaya hacia donde está esta mujer. Amado hermano, Dios es poderoso, no hay casualidad en Dios, hay propósito. Y Elías obedece a Dios y va y se junta con esta mujer. Fíjese que esta mujer, al momento que Elías la manda y ejecuta, ella obedece y dice que el milagro acontece. Amado hermano, acontece el milagro porque esta viuda le dice a Elías, yo estaba recogiendo 2 leños. ¿Para qué? Para echarme a morir con mi hijo porque ya no tengo más nada. Amado hermano, en lo poco que tenemos, acuérdese, dele gracias al Señor. Dele gracias a Dios. Escuchaba a alguien que es ciego decir, estoy agradecido de Dios. Estoy agradecido porque no me dio la vista, pero me dio el oído, puedo escucharte. No me dio la vista, pero me dio la boca, puedo expresar lo que siento. Amado hermano, hay que agradecer. Nosotros a veces con todos nuestros órganos buenos estamos quejándonos, estamos angustiados, estamos abatidos. Y hay personas que con lo poco que tienen agradecen a Dios como si lo tuvieran todo. Amado hermano, tenemos que ser agradecidos. El que logra en esta tierra, el que alcanza la victoria, el que alcanza la bendición es aquel que es agradecido. Aquel que le dice, no tengo para el pan en este día, pero estoy agradecida de tener tu presencia. No tengo para comprar la leche de mi hija, de mi hijo, pero estoy agradecida con tu presencia. El que es agradecido será movido a otro nivel. El que es agradecido será levantado, será exaltado. ¿Por quién? Por Dios, no por el hombre. Amado hermano, esta mujer dice que humildemente fue y hizo lo que este hombre le había dicho, este profeta, este siervo de Dios, y fue a coserle lo único que tenía. Porque cuando él le pregunta, ¿qué tienes en tu casa? Solo un puñado de harina. Amado hermano, quizá hoy Dios nos está preguntando, ¿qué tú tienes? ¿Qué tienes en casa? Y nosotros podemos decir, bueno, en casa solo tengo quizá la Biblia, tengo allí, no tengo más que quizá arroz. Y hoy Dios te dice, empieza a agradecer por ese arroz que tiene vacío y no mucho, poco. Empieza a agradecer por ese poquito que tiene. Empieza a agradecer, Señor, yo no tengo los muebles que necesito, no tengo el comedor que necesito, pero empiezo a agradecerte. No tengo lo que te estoy pidiendo, pero empieza a agradecer. ¿Qué dice la palabra? Que el agradecido es que va a alcanzar. El agradecido, el que empieza a agradecer a Dios y entiende que Dios puede obrar, que Dios puede abrir los cielos a favor nuestro. No es un día, no es 2, es siempre que tenemos que ser agradecidos con Dios. Darle gracias al Señor por todo lo que tenemos, por lo que Dios nos ha provisto. Te dirá, no tengo gran cosa. Con ese chin empieza a agradecer para que veas cómo se va a transformar lo poco que tienes en mucho de Dios. Empecemos a ser agradecidos, empecemos a darle gracias al Señor, porque esta viuda solo tenía un puñado, pero obedeció, un puñado de harina, pero obedeció a la voz del profeta. El profeta le dijo, vete y hazme a mí una torta, cósemela a mí primero. Ella diría, bueno, este hombre yo nada más tengo un puñado y no solo me dice que le haga una torta, sino para él. No me dice para darle la mitad a mi hijo, no, para él. El que tiene fe obra en lo que Dios manda hacer.
No nos vamos a interesar cómo Dios lo va a hacer, de dónde Dios va a sacar mi sanidad, de dónde Dios va a sacar mi prosperidad, de dónde Dios va a sacar mi avance, de dónde Dios me va a hacer crecer, cómo Dios lo va a hacer. No nos puede interesar esto. Solo tenemos que interesarnos en adorar a Dios, en dar gracias a Dios, no importa en lo que estemos pasando, lo que estemos viviendo. Empecemos a dar gracias al Señor y verás cómo Dios lo hace, porque Dios no necesita ayuda. Dios no necesita que tú y yo le ayudemos, de que Dios voy a hacer esto para irte ayudando, que el milagro vaya aconteciendo. Dios, voy a ir hablando con fulano para que fulano vaya alineándome el lugar, para que fulano vaya haciéndome el camino. Amado hermano, Dios no necesita de nuestra ayuda para él obrar un milagro. Dios no necesita nuestra ayuda. Nuestra mano amiga que digamos, déjame ayudar. No, amado hermano, vamos a entorpecer el asunto. Vamos a estarnos quietos. Vamos a esperar en Dios. Vamos a agradecer lo que tenemos. Amada hermana, pero yo no tengo gran cosa. Empieza a agradecer por eso que tiene. Por ese solo zapato quizás. Por esa sola zapatilla. Por lo único que tiene. Por ese solo plátano que tienes en la despensa. Empieza a agradecer. Empieza a decirle, yo te doy gracias. Por este solo plátano te doy gracias. Por esta sola media libra de arroz te doy gracias. Empieza a ser agradecido, agradecida con Dios. Amado hermano, hermana que me escucha, si pones en práctica la gratitud ante Dios, si pones en práctica el dar gracias, el bendecir, el glorificar el nombre del Señor, en exaltar la grandeza de Dios, verás que Dios no te dejará en vergüenza. Dios a sus hijos no le deja en vergüenza, al contrario, Dios lo va a engrandecer conforme a su voluntad, conforme a su tiempo. Solo seamos nosotros agradecidos con Dios y veremos la mano de Dios obrar. Nos dice Dios en esta mañana, ¿qué tienes en tu casa? Con eso poco que tiene, no necesita más, con eso que tiene. Pero yo lo que tengo es un problemón del largo de brazo, hermana. Con eso empieza a dar gracias. Empieza a dar gracias con el problema. Empieza a glorificar y engrandecer a Dios con el problema. Job no tenía más que problema. Desgracia le había caído a Job. Y dice la palabra que rasgó su vestido y empezó a dar gracias. Y empezó a exaltar. Y empezó a agradecer a Dios lo que Dios había hecho. No vamos a ser malos agradecidos. Al contrario, vamos a agradecer. ¿Cuál es la situación que estás viviendo? Cualquiera que sea, empieza dando gracias. Empieza diciéndole, Señor, yo te doy gracias por esto, por aquello, por lo que tengo, por lo que no tengo. Te doy gracias, Señor, y espera en paz. Que un alma en alboroto y en agonía no recibe de Dios. El alma que está en paz, serena, es la que va a recibir la gracia de Dios, la respuesta de Dios, siempre y cuando estemos haciendo las cosas conforme al agrado y a la voluntad de Él. Así que en esta mañana el Señor te bendiga, el Señor te permita entender sus palabras y sobre todo que la ponga por práctica. Esto es lo mejor, cuando la llevamos a ejecutar, cuando la cumplimos, cuando la hacemos, porque ahí vamos a recibir de parte de Dios. Esta mañana Dios te bendiga y Dios te guarde en el nombre de Jesús. Amén.